La diputada provincial Lorena Parrilli está en línea para charlar con nosotros. Primero, antes de ir al tema de las hidroeléctricas, me imagino que anoche seguiste los pormenores del Sí, anuncio y bueno, todo lo que está dejando para el análisis, estas medidas que impulsa el presidente Milei. sí, la verdad es que es preocupante, es gravísimo. Todo lo que él anunció anoche es viejo, o sea, son medidas que se implementaron, reformas del Estado que ya se implementaron, fue en la década de los 90, fue también con Martínez de Oz en el 76. No hay algo nuevo e innovador en esto que dijo ayer Milei. Ujú. Esto un poco también para aclarar, ¿no? Porque quizás hay gente que no vivió aquella época, que es más joven y que cree que esto es la receta que nos lleva al paraíso. No, no es así, nos lleva al infierno, lleva una destrucción total de las fuentes de empleo, porque lo que hace el Estado con todas estas medidas, que hay que ver si son constitucionales, ya hay algunas que entiendo que no, lo que hace es retirar el Estado de la regulación, lo cual es insólito, insostenible. No hay en el mundo ninguna experiencia de este estilo. Es más, los países que son modelo para Milei y para todo ese grupo, son países con una fuerte presencia del Estado, regulando permanentemente y protegiendo a sus empresarios, a su gente, hasta en Estados Unidos lo han hecho así. O sea, Trump también tuvo una posición proteccionista, con lo cual la verdad es que nos deja perplejos a muchos. No nos sorprendemos porque en realidad él vino a hacer lo que le dicen los grupos concentrados de la economía, las multinacionales, los grupos financieros, bueno, todos los que ya conocemos y sabemos que fueron cómplices de la fuga de capitales a partir de la deuda que tomó Macri. Y para nosotros esto realmente no tiene lugar, es insostenible, no hay forma de salir adelante con esta receta que él ayer mencionó, con estas medidas y este decretazo que va a mandar, que bueno, después tendrá que presentar la ley para ver si puede o no puede, ¿no es cierto? De Claro, todos modos, la verdad es que y sí, bueno, por ejemplo, cuando tuvimos estas experiencias ya previas, como señalás, ¿no? De que no es la primera vez que se intenta liberar todo para el capital extranjero y para la especulación, como esto ya ocurrió, el hecho de que tengamos concesionadas las empresas hidroeléctricas es una rémora del impulso privatista de tiempos claro. anteriores. Sí, así es. Bueno, la reforma del Estado de la década del 90 fue la que sancionó la ley 24.065, que es precisamente la que da lugar a la privatización de las concesiones. Y les pusieron un plazo de 30 años. Son en total 22 concesionarias en todo el país, ubicadas en 8 provincias, y en nuestra provincia tenemos 4. 3 vencieron en agosto las concesiones. Lamentablemente nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, las prorrogó a pesar de que el senador Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley en el 2022 pidiendo que no se prorrogue, Ujú. que se convoque a la administración, a la operación y a la explotación de las hidroeléctricas a las provincias dueñas del recurso y o a los privados, pero siempre con el Estado Nacional como articulador. Bueno, esta ley, proyecto de ley, no fue de comunicación, fue de ley en el 2022, no fue tenido en cuenta y se prorrogó por 60 días a partir de un decreto, el decreto 815, y después se volvió a prorrogar a partir del decreto 574, que vence en febrero del Ujú. año que viene. Estas prórrogas fueron porque no se terminó de encontrar la manera para hacer una solución más definitiva, ¿no? Sí, porque no quisieron, es lamentable. La verdad es que la Secretaría de Energía de nuestro gobierno, en manos de Massa, para nosotros no resolvió para nada todo este tema, y fue algo que lo planteó Oscar Parrilli, le envió notas a Rollón en enero y en marzo, expresándole esto: no se puede prorrogar algo que vos ya sabés que no funciona. Ujú. Las hidroeléctricas, las concesionarias, tienen las represas hace 30 años. 30 años, no hace 5, 30 años. La cantidad de cosas que se podrían hacer en 30 años son muchísimas, no solo el mejoramiento de la infraestructura de las localidades que están próximas a las hidroeléctricas, como Ujú. puede ser el Chocón, como puede ser Piedra del Águila con la represa de Piedra del Águila, sino también que lo que sí deberían haber hecho es reinvertir en la hidroenergía.
es decir, en la generación de energía a partir del agua. Y no hicieron eso. Nosotros hoy dependemos exclusivamente de toda la fuente térmica, es decir, del combustible, del gas, de la leña, del carbón, del fuel oil, todo lo que hace digamos, una fuente térmica para generación de energía. Y no se invirtió en la generación de fuentes hidroeléctricas, de agua. Eso es lo preocupante, que ellos demostraron en 30 años que solitos los privados no sirven, solo ganan ellos y pierden los pueblos, perdemos los neuquinos. Por eso nosotros estamos planteando con esta comunicación que el gobierno nacional convoque a las provincias dueñas del recurso por la Constitución provincial, nacional, que convoque a las provincias, a Río Negro, a Neuquén, para que también seamos parte de la administración y operación de las hidroeléctricas, que no esté en manos de privados. Ese es el planteo que nosotros hicimos. ¿Qué va a pasar, Lorena? Porque esta segunda prórroga vence en febrero. ¿Y qué va a pasar a partir de ahí? Porque hasta que se vuelvan las sesiones ordinarias no va a haber margen para tratarlo. Bueno, ese es el gran problema. Mira, la semana que viene, el 29 de diciembre, vence la concesión de la hidroeléctrica de Piedra del Águila. Esa vence la semana que viene. Y nosotros no pudimos sacar esta comunicación ni para la de la semana que viene, ni para las 3 que vencen la prórroga en febrero, que es la de Alicurá, la de Chocón y Arroyito y Cerros Colorados. Y esto es grave, porque en realidad la legislatura debería estar haciendo una sesión especial y permitiéndonos tratar este tema. Los diputados y diputadas del espacio de Rolando Figueroa no quisieron tratarlo. Y la verdad que las últimas declaraciones de Rolando Figueroa, condescendiente con las medidas y con las reuniones que ha tenido con Milei, a mí me deja una situación de alarma y de gran preocupación, porque dudo que quienes votaron a Rolo Figueroa hayan votado pensando que no iba a defender los recursos de los neuquinos, todo lo contrario. Y la verdad que no tratar en la legislatura una comunicación, más allá de que no es una ley, es una comunicación porque no es competencia nuestra, que tiene que ver con la defensa de nuestros recursos, que son los recursos de las hidroeléctricas, y es grave, alarmante, y me parece que hay que dar una respuesta a la ciudadanía.